Hace 10 años yo creía que estaba construyendo un futuro. Hoy me doy cuenta de que solo construí un sueño que nunca existió. Mi nombre es Rosa María López y esta es mi historia. Dale like a este video si alguna vez has sacrificado todo por un amor. Y suscríbete a Ellas en el Norte, porque aquí damos voz a nuestras historias como mujeres latinas. Tu historia también importa. Tenía 32 años cuando decidí cruzar la frontera. No era una decisión fácil, nunca lo es para ninguna de nosotras. En Puebla, mi mamá, doña Carmen, me miraba con esos ojos llenos de preocupación que solo las madres saben poner. ¿Para qué te vas tan lejos, mija? Aquí tienes tu familia, tu casa, me decía mientras doblaba mi ropa en esa maleta gastada que había sido de mi papá. Pero yo tenía razones. Siempre las tenemos. Mi hermana Ana acababa de tener su segundo hijo. Mi mamá necesitaba medicinas para la diabetes. Y en Puebla, por más que trabajara en la tiendita de la esquina o limpiando casas de las familias ricas del centro, nunca alcanzaba. Los dólares que llegaban de Estados Unidos valían tanto más que los pesos que podía ganar aquí. Era matemática simple. Un mes allá equivalía a 3 aquí. El viaje fue lo que todas sabemos que es: miedo, incertidumbre, noches sin dormir en autobuses que olían a diésel y sudor. Cuando finalmente llegué a Los Ángeles, me quedé en un cuarto que compartía con otras 4 mujeres. Elena, de Oaxaca, llevaba ya 5 años y conocía todos los trucos para conseguir trabajo. Maribel, de Michoacán, tenía esa risa contagiosa que nos ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, lo duro que era estar lejos de casa. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a las casas donde trabajaba limpiando. Mis manos se partían con el cloro, mi espalda dolía de tanto trapear pisos interminables, pero cada noche, cuando contaba los dólares que había ganado, pensaba en mi familia. Cada billete era una promesa, para los medicamentos de mi mamá, para los estudios de mis sobrinos, para un futuro mejor. Los fines de semana, cuando otras chicas salían a bailar o a conocer muchachos, yo me quedaba en el cuarto, escribiendo cartas a mi familia o hablando por teléfono con mi mamá. Le contaba solo las cosas buenas, que la comida estaba rica, que había conocido gente amable, que pronto podría mandarle más dinero. Nunca le conté de las noches que lloraba de soledad, de lo difícil que era entender a los jefes cuando hablaban muy rápido en inglés, o de cómo me dolía el alma cada vez que veía a una mamá abrazando a su hija en el parque. La soledad era lo peor. Por las noches, acostada en esa cama que no era mía, en ese cuarto que olía a las cocinas de 5 mujeres diferentes, miraba el techo y me preguntaba si valía la pena. Escuchaba a Elena hablar con su esposo por teléfono, a Maribel cantarle a su niña pequeña a través de videollamada, y yo me preguntaba cuándo tendría a alguien que me esperara con esa misma desesperación con la que yo esperaba sus llamadas. Pero tenía fe, siempre la tuve. Creía que Dios tenía un plan para mí, que todos estos sacrificios tendrían sentido. No sabía que el amor llegaría de la forma más inesperada y que me haría creer que finalmente había encontrado la razón por la cual había dejado todo atrás. Fue en una de esas llamadas dominicales a mi hermana Ana cuando mi vida cambió para siempre. Habían pasado ya 2 años desde que llegué a Los Ángeles, y aunque había encontrado cierta rutina, la soledad seguía siendo mi compañía más constante. Ana me contaba las novedades del barrio, quién se había casado, quién había tenido bebé, las cosas normales de una vida que ya me parecía tan lejana. Ay, Rosa, me dijo con esa voz picarona que siempre ponía cuando tenía algo que contar.
Tienes que conocer a Carlos. Es el hijo de doña Esperanza, ¿te acuerdas de ella? Vive 2 cuadras abajo de la casa de mamá. No me acordaba, pero la escuché con curiosidad. Está preguntando por ti desde que supo que estás en Estados Unidos. Dice que siempre le gustaste, pero era muy tímido para decírtelo cuando vivías aquí. Carlos tenía 22 años, yo ya tenía 34. Cuando Ana me lo dijo, me reí. ¿De qué me hablas? Es un niño, le dije. Pero ella insistió. No es ningún niño, Rosa. Ya trabajaba, ya tiene su casa propia que heredó del abuelo y además... Ay, hermana, deberías verlo. Está guapísimo. La primera vez que hablamos por teléfono, mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido en años. Su voz era profunda, segura, y había algo en la forma en que pronunciaba mi nombre que me hacía sentir especial. Rosa María, decía, y en su boca sonaba como una canción. Siempre quise conocerte mejor, pero nunca tuve el valor. Ahora que estás lejos, me arrepiento de no haberte hablado antes. Me contó de su trabajo en el taller mecánico, de sus planes de poner su propio negocio, de cómo admiraba a las mujeres valientes como yo, que se atrevían a buscar un futuro mejor. Eres una guerrera, Rosa María, me decía. No cualquier mujer tiene el valor de hacer lo que tú estás haciendo. Sus palabras eran como agua fresca después de días en el desierto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía no como la mujer solitaria que limpiaba casas, sino como la mujer fuerte que había dejado todo por sus sueños. Las llamadas se volvieron diarias. Él trabajaba de día, yo trabajaba de día, pero las noches eran nuestras. Mientras mis compañeras de cuarto veían telenovelas o hablaban con sus familias, yo me acurrucaba en mi cama con el teléfono pegado al oído, escuchando a Carlos contarme de su día, de sus planes, de sus sueños. Me hablaba de su pueblo, de las fiestas patronales, de los atardeceres desde su casa, y yo le contaba de Los Ángeles, de lo grande que era todo aquí, de lo diferente que era la vida. La diferencia de edad dejó de importarme cuando empezó a hablarme de futuro. Cuando regreses, Rosa María, vamos a construir algo hermoso juntos, me decía. Vas a ver cómo va a ser nuestra vida. Voy a cuidarte como te mereces. Vamos a tener nuestra casa, nuestros hijos. Vamos a ser felices. Su voz se llenaba de emoción cuando hablaba de estos planes, y yo me dejaba llevar por esa ilusión que hacía que todos mis sacrificios tuvieran sentido. Empecé a vivir para esas llamadas. Durante el día, mientras fregaba pisos o lavaba trastes en el restaurante donde había conseguido trabajo de noche, pensaba en las cosas que le iba a contar. Guardaba anécdotas, observaciones, pequeños detalles de mi vida que sabía que lo harían reír. Y por las noches, cuando finalmente podíamos hablar, el mundo se reducía a su voz y a la mía, a esa conexión que me hacía sentir que no estaba tan lejos de casa después de todo. Mis amigas comenzaron a notar el cambio. Mira nada más a Rosa, decía Elena, está enamorada. Y tenía razón. Por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, me sentía completa. Ya no era solo la mujer que trabajaba para mandar dinero a su familia, era la mujer que estaba construyendo un futuro con el hombre que amaba. Los meses pasaron y las promesas de Carlos se volvieron más específicas, más reales, más hermosas. Ya no eran solo palabras dulces en llamadas nocturnas, eran planes detallados que me hacían soñar despierta mientras trabajaba. He estado ahorrando, Rosa María, me dijo una noche, después de casi 6 meses de hablar todos los días. Cuando regreses, vamos a remodelar la casa.
Vas a tener la cocina que siempre soñaste, con azulejos bonitos y una estufa nueva, y el cuarto principal va a ser solo nuestro. Vas a ver qué cómodo lo voy a poner para ti. Empezó a enviarme fotos por mensaje. La casa de su abuelo, que ahora era suya, tenía buen tamaño pero necesitaba arreglos. Carlos me mandaba imágenes de cada rincón, explicándome qué iba a cambiar, dónde íbamos a poner nuestras cosas, cómo sería nuestra vida. Aquí va a estar nuestro comedor, Rosa María, donde vamos a desayunar todos los domingos después de misa. Y mira, este patio es perfecto para los niños que vamos a tener. Hablar de hijos me emocionaba y me asustaba a la vez. Yo ya tenía 35 años y aunque sabía que aún tenía tiempo, también sabía que cada año que pasaba era un año menos. Pero Carlos me tranquilizaba. Los hijos van a llegar cuando Dios quiera, mi amor. Lo importante es que ya vamos a estar juntos, ya no vas a estar sola en ese país tan frío. Las cartas que me escribía llegaban cada mes religiosamente. Letras grandes, palabras sencillas, pero llenas de un cariño que me derretía el corazón. Mi querida Rosa María, siempre empezaba. Espero que cuando recibas esta carta estés bien de salud y con muchas ganas de regresar pronto a mis brazos. Me contaba de las mejoras que iba haciendo en la casa, de los trabajos extra que conseguía para juntar dinero, de cómo le platicaba a su mamá de mí. Ya le dije a mi jefa que la mujer más trabajadora y más hermosa del mundo va a ser mi esposa. Está ansiosa por conocerte. Pero lo que más me emocionaba eran sus promesas de matrimonio. He estado viendo con el padre Miguel para que nos case en la iglesia del pueblo. Me escribió en una carta que guardé como tesoro. Quiero que tengas la boda que te mereces, con vestido blanco y todo. Mis tías ya están preguntando cuándo van a poder hacer el mole para la fiesta. Yo leía esas palabras una y otra vez, imaginándome caminando por el pasillo de esa iglesia pequeña donde había hecho mi primera comunión, hacia el hombre que me había esperado todos estos años. Durante las videollamadas que empezamos a hacer cuando conseguí un teléfono mejor, podía ver sus ojos brillar cuando hablaba de nuestro futuro. Tenía esa sonrisa amplia, esos dientes perfectos, esa forma de mover las manos cuando se emocionaba que me recordaba por qué me había enamorado de él. Mira, amor, me decía mostrándome algo nuevo en la casa, una pared que había pintado, un mueble que había comprado. Todo esto es para ti, para nosotros. Las llamadas de cumpleaños eran especiales. Para mi cumpleaños 36 me cantó Las Mañanitas con mariachi de fondo. Había contratado a los músicos del pueblo para que tocaran mientras él cantaba para mí desde su patio. Yo lloré de emoción, sola en mi cuarto de Los Ángeles, sintiendo que, a pesar de la distancia, alguien me amaba lo suficiente como para hacer algo tan bonito por mí. Para su cumpleaños 23, le mandé dinero para que se comprara algo especial. No quiero que gastes tu dinero en mí, Rosa María, me dijo, pero yo insistí. Es nuestro dinero, le respondí. Todo lo que estoy juntando es para nuestro futuro juntos. Esa frase se convirtió en mi mantra. Cada dólar que ahorraba era una inversión en la vida que íbamos a construir. Empecé a rechazar invitaciones de mis amigas, trabajos extras los fines de semana, cualquier cosa que me quitara tiempo para hablar con él o dinero para nuestro futuro. Elena me decía, Rosa, también tienes que vivir un poco aquí. No todo puede ser trabajo y llamadas a México. Pero yo no la entendía. ¿Para qué iba a gastar dinero en salir si tenía la promesa de una vida entera de felicidad esperándome? Las promesas de Carlos se volvieron mi religión y yo era su devota más fiel. Decidí que 10 años sería el tiempo perfecto,
10 años trabajando en Estados Unidos, ahorrando cada centavo posible, y después regresaría a México para casarme con Carlos y vivir la vida que habíamos planeado durante tantas noches de conversación. Era un plan ambicioso, pero tenía sentido. En 10 años podríamos juntar suficiente dinero para comprar un terreno más grande, poner un negocio próspero y vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Lo que no calculé fue lo que esos 10 años me costarían, no solo en tiempo, sino en pedazos de mi alma que fui dejando por el camino. Cambié mi forma de vivir por completo, mientras otras inmigrantes se permitían pequeños lujos, una cena en restaurante de vez en cuando, ropa nueva, viajes a la playa los domingos. Yo convertí el ahorro en una obsesión. Trabajaba doble turno siempre que podía, limpieza de casas en las mañanas, cocina de restaurante en las noches, y los fines de semana cuidaba a los niños de una familia americana que pagaba bien. Mis manos se volvieron ásperas como papel de lija. Mis pies se hinchaban tanto por las largas jornadas que por las noches tenía que ponerlos en agua con sal para poder dormir. Mi espalda desarrolló un dolor constante que se convirtió en mi compañero más fiel. Pero cada vez que veía el dinero acumulándose en mi cuenta de ahorros, cada vez que podía mandar 200, $300 más a Carlos, sentía que todo valía la pena. Mira cuánto juntamos este mes, mi amor, le decía en nuestras llamadas nocturnas, después de contar los billetes que había guardado para depositar. Ya llevamos $5,000. En 2 años más vamos a tener suficiente para el enganche de la casa nueva que viste en el centro del pueblo. Carlos se emocionaba tanto como yo. Eres increíble, Rosa María. No hay otra mujer como tú en el mundo. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándote lo agradecido que estoy. Dejé de comprarme ropa nueva. La misma chamarra me duró 4 años. Los mismos zapatos de trabajo los resolé 3 veces antes de comprar otros. Cuando mis amigas me invitaban al cine o a cenar, yo siempre tenía la misma excusa. Estoy ahorrando para mi futuro. Ellas no lo entendían. Rosa, la vida es hoy también, me decía Maribel. No puedes vivir solo para mañana. Pero yo tenía claro mis prioridades. Los envíos de dinero se volvieron mi ritual sagrado. Cada 15 días, religiosamente, iba al banco a transferir dinero a la cuenta de Carlos. Al principio eran cantidades pequeñas, 50 o $100, pero conforme fui consiguiendo mejores trabajos, conforme aprendí a administrar mejor mis gastos, los envíos fueron creciendo. $200, 300, 500 en los meses buenos. Carlos siempre me mandaba foto del recibo del banco cuando recibía el dinero, con mensajes que me hacían llorar de felicidad. Gracias por confiar en mí, mi amor. Este dinero va directo a nuestra cuenta de ahorros. Ya llevamos casi $8,000 juntos. Nuestro sueño está cada día más cerca. Dejé de ir al doctor cuando me dolía algo. Son solo dolores del trabajo, me decía a mí misma cuando me levantaba con la espalda tiesa o cuando tosía por las noches. Una consulta médica costaba lo mismo que podía mandarle a Carlos para el fondo de nuestra casa. Era fácil decidir cuál era más importante. Dejé de llamar a mi mamá tan seguido. Las llamadas internacionales costaban dinero que podía ahorrar. En lugar de hablar 1 hora con ella cada domingo, la llamaba 20 minutos cada 2 semanas. Estoy muy ocupada, mami, le decía cuando me reclamaba por llamar tan poco. Pero todo es por un buen motivo. Pronto voy a regresar y vamos a estar juntas otra vez. Los días de fiesta mexicana en Los Ángeles se convirtieron en días de trabajo extra para mí.
Mientras otras familias celebraban el 16 de septiembre o el Día de los Muertos, yo aprovechaba para trabajar eventos o hacer limpiezas especiales que pagaban doble. ¿No vas a venir al festival?, me preguntaba Elena cada año. Voy a trabajar, respondía siempre. Carlos y yo vamos a tener toda la vida para celebrar juntos. Al cuarto año ya había desarrollado una rutina perfecta de sacrificio. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, desayunaba solo café y pan tostado, tomaba 2 autobuses para llegar a mi primer trabajo a las 6:00. Trabajaba hasta las 2:00 de la tarde, regresaba al cuarto a cambiarme y comer algo rápido, y salía de nuevo a las 4:00 para mi segundo trabajo. Llegaba a casa cerca de las 11:00 de la noche, cansada hasta los huesos, pero feliz cuando veía los números crecer en mi libreta de ahorros. Durante esos 10 años nunca tomé vacaciones. Nunca fui a Las Vegas como las otras chicas. Nunca conocí la playa de California, aunque vivía a menos de 1 hora de distancia. Nunca me compré un carro, aunque ya podía pagarlo. Todo era para nuestro futuro, para la vida hermosa que Carlos y yo íbamos a construir juntos. No sabía que mientras yo me sacrificaba hasta el último centavo, él estaba construyendo una vida completamente diferente. Para el 5.º año, mis amigas ya no podían quedarse calladas. Elena y Maribel me veían llegar cada noche más cansada, más flaca, más obsesionada con ahorrar dinero para un hombre al que nunca habían visto en persona. Rosa, me dijo Elena una noche cuando llegué del trabajo arrastrando los pies, necesitamos hablar. Se sentaron las dos frente a mí en la mesa pequeña de la cocina de nuestro cuarto compartido. Maribel tenía esa cara seria que ponía cuando iba a decir algo importante. Hermana, ya llevamos 5 años viéndote matarte por ese muchacho. ¿No te parece raro que nunca haya venido a visitarte? ¿Que nunca hayas ido tú a México a verlo? Yo me defendí como siempre. Las visas son difíciles de conseguir y yo no puedo viajar porque pierdo los trabajos. Ustedes saben cómo es esto. Pero Elena siguió insistiendo. Rosa, él tiene 27 años y tú 39. ¿No crees que es sospechoso que un hombre de su edad quiera a una mujer que está tan lejos y que nunca puede ver? Sus palabras me dolían porque tocaban las dudas secretas que yo trataba de enterrar. Por las noches, cuando no podía dormir del cansancio, a veces me preguntaba si era normal que nuestra relación fuera solo por teléfono y mensajes. Me preguntaba si otros novios también esperaban 10 años sin verse. Pero cuando Carlos me llamaba y me decía «Buenos días, mi amor», con esa voz que me derretía el corazón, todas las dudas se desvanecían. «Es que ustedes no lo conocen», les respondí esa noche, como había respondido cientos de veces antes. Carlos no es como otros hombres. Él me ama de verdad, me está esperando, está construyendo nuestro futuro. Cada peso que le mando va directo a nuestra casa, a nuestros ahorros. Maribel suspiró y me tomó las manos. Rosa, mírate. Tienes 40 años y te ves como si tuvieras 50. No has vivido ni un día para ti desde que llegaste aquí. Y si ese muchacho... No terminó la frase, pero yo sabía lo que iba a decir. ¿Sí qué? La reté. ¿Sí qué, Maribel? ¿Y si solo te está usando? ¿Y si está con otra mujer allá en México y solo te dice lo que quieres oír para que sigas mandándole dinero? Esas palabras fueron como una bofetada. Me levanté de la mesa temblando de coraje. No tienen derecho a decir eso. Ustedes no saben nada de Carlos, no saben nada de lo que tenemos. Salí de la cocina y me encerré en el pequeño espacio que era mi cama,
llorando de rabia y de miedo, pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. Los días siguientes, cuando Carlos me llamaba, yo escuchaba con más atención. ¿Por qué nunca había ruido de fondo en sus llamadas? ¿Por qué siempre podía hablar a cualquier hora que yo le marcara? ¿Por qué en 5 años nunca había mencionado que tuviera amigas, que saliera con compañeros del trabajo, que tuviera una vida social normal? Una noche le pregunté directamente: Carlos, ¿no tienes amigos con los que salgas? ¿No hay muchachas en el pueblo que te busquen? Él se rió con esa risa que me tranquilizaba. Ay, Rosa María, ¿para qué quiero amigos si tengo a la mujer más maravillosa del mundo esperándome? ¿Para qué quiero otras muchachas si ya encontré a la única que voy a amar toda mi vida? Sus respuestas siempre eran perfectas, demasiado perfectas, empezaba a pensar yo. Pero, ¿qué podía hacer? Ya llevaba 5 años invirtiendo en esa relación. Ya había mandado más de $15,000. Ya había sacrificado mi juventud, mi salud, mis oportunidades de conocer a alguien aquí en Los Ángeles. No podía darme por vencida ahora. Decidí llamar a mi hermana Ana para pedirle que investigara un poco. Ana, ¿tú has visto a Carlos últimamente? ¿Cómo se ve? ¿Parece feliz? Ana siempre me contestaba lo mismo. Ay, Rosa, yo casi no salgo de la casa con los niños, pero la vecina dice que se ve bien, que está trabajando mucho en su casa. ¿Por qué preguntas? Nunca le conté a Ana lo que mis amigas me habían dicho. Tenía miedo de que ella también empezara a dudar y necesitaba que alguien de mi familia creyera en mi historia de amor. Necesitaba que alguien me confirmara que todo por lo que estaba sacrificándome valía la pena. Pero las dudas se intensificaron cuando empecé a notar pequeñas inconsistencias en las historias de Carlos. Un día me decía que estaba arreglando el techo de la casa, pero 3 días después, cuando le preguntaba cómo había quedado, parecía no recordar de qué le hablaba. A veces mencionaba lugares del pueblo que yo recordaba de manera diferente o personas que no existían cuando yo vivía allí. Estás paranoica por las cosas que te dicen esas muchachas, me decía a mí misma. Carlos me ama. Me ha esperado 5 años. Nadie esperaría tanto tiempo si no fuera amor verdadero. Pero por las noches, cuando el cansancio no me dejaba dormir y mi mente se quedaba despierta, las preguntas me torturaban. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si había desperdiciado los mejores años de mi vida por una ilusión? Pero entonces Carlos me mandaba una foto de la casa con una mejora nueva, o me llamaba temprano por la mañana solo para decirme «Te amo, Rosa María», y todas las dudas se desvanecían otra vez. El amor verdadero era así, me convencía a mí misma. Requería fe, requería confianza, requería sacrificio. No sabía que mis amigas tenían razón desde el principio. El 10º año llegó como una revelación. Una mañana de marzo, mientras contaba mi dinero ahorrado, me di cuenta de que finalmente había llegado el momento. Tenía $42,000 en mi cuenta bancaria, una cantidad que en pesos mexicanos representaba una fortuna. Era suficiente para comprar un terreno grande, construir una casa hermosa, poner un negocio próspero y vivir cómodamente durante varios años mientras Carlos y yo construíamos nuestra nueva vida juntos. Carlos, le dije esa noche por teléfono con una emoción que me temblaba en la voz. Creo que ya es hora. Ya junté suficiente dinero. Ya cumplí mi meta. Es momento de regresar a casa. Es momento de que estemos juntos por fin. El silencio del otro lado de la línea duró unos segundos que me parecieron eternos. ¿En serio, amor? ¿Ya vas a regresar?
No lo puedo creer. Después de tanto tiempo. Su voz sonaba emocionada, pero había algo diferente, algo que no pude identificar en ese momento. Sí, mi amor. Voy a empezar a arreglar mis papeles. Voy a renunciar a mis trabajos. En 2 meses, máximo 3, ya voy a estar contigo. Vamos a poder casarnos por fin, vamos a tener nuestra casa, nuestros hijos. Todo lo que hemos soñado durante estos 10 años se va a hacer realidad. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de emociones y preparativos. Renuncié a mis trabajos con una sonrisa que no se me borraba de la cara. Mis jefes, que me conocían desde hacía años, se sorprendieron de verme tan feliz. «Me voy a casar», les decía a todos. «Después de 10 años esperando, por fin voy a estar con el hombre de mi vida». Compré la ropa más bonita que había comprado en una década. Vestidos que me hacían sentir femenina y joven otra vez, zapatos sin suelas gastadas, maquillaje bueno para verme hermosa el día del reencuentro. Por primera vez en 10 años, me permití gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. «Ya es hora de que te veas como la novia que vas a ser», me decía Elena, que a pesar de sus dudas pasadas, se había contagiado de mi emoción. Hablé con Carlos todos los días para planear mi llegada. Decidimos que sería una sorpresa para nuestras familias. Solo mi hermana Ana sabía la fecha exacta de mi vuelo, para que pudiera recogerme en el aeropuerto. «Quiero sorprender a tu mamá», le dije a Carlos. «Quiero llegar a tu casa y decirle, aquí está la mujer que va a ser su nuera». Compré el anillo de compromiso que íbamos a necesitar para la ceremonia. No era muy caro, pero era bonito, con una piedrita que brillaba cuando le daba la luz. «Este anillo representa todo el amor que hemos construido durante estos años», me dije mientras lo guardaba en una cajita especial en mi equipaje. La noche antes del viaje no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cada detalle del reencuentro. Carlos estaría esperándome en la casa que habíamos arreglado con el dinero que yo había mandado. Yo tocaría la puerta, él abriría. Nos veríamos por primera vez en 10 años. Yo ya no era la muchacha de 32 que se había ido. Él ya no era el joven de 22 del que me había enamorado. Pero nuestro amor sería tan fuerte que nada de eso importaría. En el aeropuerto de Los Ángeles, Maribel y Elena me acompañaron a despedirme. «Te vamos a extrañar mucho», me dijeron, y yo les prometí que las invitaría a mi boda. «Van a ser mis damas de honor», les dije abrazándolas. «Van a conocer a Carlos y se van a dar cuenta de que tenía razón desde el principio». Durante el vuelo, no pude concentrarme en nada. Veía las nubes por la ventana y pensaba en todos los sacrificios que había hecho, en todas las noches de soledad, en todos los trabajos pesados, y todo tenía sentido finalmente. Cada dolor, cada lágrima, cada dólar ahorrado había sido una inversión en este momento que estaba a punto de vivir. El avión aterrizó en la Ciudad de México y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ana me estaba esperando en el aeropuerto con una sonrisa enorme. «Rosa, no lo puedo creer. Después de 10 años». Me abrazó tan fuerte que casi no me dejaba respirar y yo lloré de felicidad en sus brazos. Durante el viaje en autobús de México a Puebla, le conté todos mis planes. «Mañana por la mañana voy a ir a la casa de Carlos. Voy a tocar la puerta y le voy a decir, aquí estoy, mi amor, ya llegué para quedarme para siempre». Ana me sonreía, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una tristeza, una preocupación que no entendía. «Rosa», me dijo después de un largo silencio, «¿estás segura de que Carlos sabe que ya vienes?» «Por supuesto»,
le respondí. Hablamos anteayer. Le dije que ya había comprado el boleto, que ya estaba lista. Está tan emocionado como yo. Esa noche, en la casa de mi mamá, no pude dormir otra vez, pero esta vez era de pura emoción. Mañana iba a ver al hombre que había amado durante 10 años. Mañana iba a empezar la vida que habíamos soñado durante tantas noches de conversación telefónica. Mañana todo iba a valer la pena. Me levanté antes del amanecer. Me bañé con cuidado, me puse el vestido más bonito que había comprado, me maquillé como no lo había hecho en años. Quería verme perfecta para Carlos. Quería que se sintiera orgulloso de la mujer que había esperado tanto tiempo. Mi mamá me preparó café y me vio arreglarme con esa mirada de preocupación que las madres tienen cuando presienten algo malo. ¿No quieres que te acompañe, mija?, me preguntó por tercera vez. No, mami, le respondí. Este momento es solo nuestro. Carlos y yo necesitamos estar solos para nuestro reencuentro. Caminé las 6 cuadras desde la casa de mi mamá hasta la casa de Carlos con el corazón latiendo como tambor. Cada paso me acercaba al momento que había imaginado miles de veces. En mi bolsa llevaba el anillo, una carta que había escrito en el avión y una foto de nosotros dos que había mandado hacer en una tienda de Los Ángeles donde ponían fotos juntas aunque fueran tomadas por separado. La casa se veía diferente de como la recordaba en las fotos que Carlos me había mandado. Más vieja, más descuidada. El jardín no estaba tan bonito como él me había descrito. Pero pensé que tal vez las fotos del teléfono no hacían justicia a la realidad. O tal vez él había estado tan ocupado trabajando que no había tenido tiempo de mantener todo perfecto. Toqué la puerta con manos temblorosas. Esperé. Nada. Toqué otra vez, más fuerte. Escuché pasos adentro, voces, movimiento. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. La puerta se abrió y ahí estaba él. Carlos. Pero no era el Carlos de mis sueños. Era un hombre de 32 años con cara de sorpresa, de terror, de culpa. Un hombre que me miraba como si fuera un fantasma, como si fuera la última persona en el mundo que quería ver en su puerta. Rosa, Rosa María, ¿qué haces aquí?, me dijo con una voz que no reconocí. No era la voz cálida que me había acompañado durante 10 años de llamadas nocturnas. Era la voz de un extraño, de alguien que estaba viendo a una intrusa. Carlos, mi amor, le dije sonriendo, aunque algo dentro de mí ya empezaba a desmoronarse. Ya llegué, ya estoy aquí para quedarme, ya podemos estar juntos por fin. Pero él no me sonrió de vuelta, no me abrazó, no me besó como habíamos planeado que sería nuestro reencuentro. Se quedó ahí parado en la puerta, bloqueándome la entrada, como si no quisiera que entrara a su casa. Rosa, yo no sabía que... Pensé que habíamos quedado que me ibas a avisar cuando... Te avisé, Carlos. Te dije que ya había comprado el boleto, que ya venía. En ese momento, escuché una voz de mujer desde adentro de la casa. Carlos, ¿quién es? Y después vi algo que me partió el alma. Una mujer joven, bonita, cargando un bebé, acercándose a la puerta. Detrás de ella venía corriendo un niño pequeño que se abrazó a las piernas de Carlos gritando «¡Papi!». El mundo se detuvo. El aire se me acabó. Las piernas se me volvieron de gelatina. Carlos tenía esposa. Carlos tenía hijos. Carlos tenía una familia completa, una vida completa, una realidad completamente diferente a todo lo que me había dicho durante 10 años. ¿Quién es, amor?, le preguntó la mujer a Carlos, mirándome con curiosidad, pero sin hostilidad. Era joven,
tal vez de 26 años. Era bonita, fresca, con esa belleza natural de quien no ha trabajado 10 años bajo el sol californiano. Era todo lo que yo había sido una vez, antes de sacrificar mi juventud por un sueño que nunca existió. Carlos me miró con ojos suplicantes, como pidiéndome que no dijera nada. Es Rosa, una vecina que conocí hace mucho tiempo. Vive en Estados Unidos. Mucho gusto, me dijo la mujer sonriendo. Yo soy Patricia, la esposa de Carlos, y estos son nuestros hijos, Carlitos y la bebé Sofía. No pude responder, no pude respirar, no pude hacer otra cosa que estar ahí parada como una estatua, mirando cómo se desmoronaba toda mi vida en un solo momento. No sé cómo llegué de vuelta a la casa de mi mamá. No recuerdo haber caminado esas 6 cuadras. No recuerdo haber abierto la puerta. Lo único que recuerdo es estar sentada en mi cama de niña, la misma cama donde había soñado con Carlos miles de noches, llorando con una intensidad que no sabía que existía. Mi mamá entró al cuarto y me encontró hecha un ovillo, temblando, con el vestido bonito arrugado y el maquillaje corrido por toda la cara. «Mija, ¿qué pasó? ¿Dónde está Carlos?», me preguntó, pero yo no podía hablar, solo podía llorar y llorar hasta que me dolían las costillas. Ana llegó 1 hora después, y entre las dos lograron que les contara lo que había pasado. «Tiene esposa», les dije entre sollozos, «tiene hijos, una familia completa, y yo he sido la idiota que durante 10 años le mandaba dinero para mantener a su familia verdadera». La realidad me golpeó como un tren. Todo el dinero que había enviado, los $42,000 que había ahorrado, las mejoras a la casa de las que Carlos me mandaba fotos, todo había sido para su vida real, para su esposa real, para sus hijos reales. Yo había sido la amante a distancia que financiaba la felicidad de otro matrimonio sin saberlo. Hija de su... empezó a decir Ana, pero mi mamá la detuvo. «Rosa necesita llorar ahorita. Ya habrá tiempo para el coraje». Pasé 3 días sin salir de la cama. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer otra cosa que pensar en cada conversación que había tenido con Carlos, en cada promesa que me había hecho, en cada «te amo» que me había dicho. Todo había sido mentira. Todo. El 4.º día, Carlos apareció en la casa de mi mamá. Mi hermana lo corrió a gritos antes de que pudiera llegar a la puerta. «Lárgate de aquí, desgraciado. No tienes vergüenza», le gritó desde la ventana. Pero yo alcancé a ver su cara desde mi cuarto. No se veía culpable. Se veía molesto, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Ana me contó después lo que los vecinos le habían dicho. Carlos se había casado con Patricia cuando ella tenía apenas 18 años, 2 años después de que yo me fuera a Estados Unidos. El primer hijo había nacido al año siguiente. La niña hacía apenas 6 meses. Durante todo el tiempo que él me decía que me estaba esperando, que estaba construyendo nuestro futuro juntos, estaba viviendo felizmente con su esposa joven y bonita. «¿Por qué nadie me lo dijo?», le pregunté a Ana. «¿Por qué nunca me contaste que se había casado?». Ana me miró con lágrimas en los ojos. «Porque pensé que si te lo decía por teléfono te ibas a hacer algo malo allá en Estados Unidos, tan lejos de nosotros. Pensé que era mejor que te enteraras cuando regresaras, cuando pudiéramos cuidarte». La traición no era solo de Carlos. Era también de mi propia familia, que había decidido por mí, que me había dejado vivir en una mentira durante años para protegerme. Me sentí como si toda mi vida hubiera sido una actuación donde yo era la única que no sabía que estaba en una obra de teatro.
Los números daban vueltas en mi cabeza como una pesadilla. 10 años de mi vida, $42,000, cientos de llamadas telefónicas, miles de horas pensando en él, miles de sacrificios. Mi juventud, mi salud, mis oportunidades de encontrar el amor real, todo perdido por un hombre que nunca me había amado, que solo me había usado como una cuenta bancaria a distancia. Pensé en todas las veces que mis amigas me habían advertido. Elena tenía razón, Maribel tenía razón, todas tenían razón, y yo había sido la tonta que se negaba a escuchar porque quería creer en el cuento de hadas. Pensé en todos los hombres buenos que había conocido en Los Ángeles, hombres trabajadores y honestos que se habían interesado en mí y que yo había rechazado porque ya tenía novio. Pensé en todas las oportunidades de ser feliz que había desperdiciado por estar enamorada de un fantasma. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé todas las fotos que tenía de Carlos, todas las cartas que me había escrito, todos los recuerdos de esos 10 años, y los quemé en el patio de la casa de mi mamá. Mientras veía cómo se convertían en cenizas, sentí como si una parte de mí también se estuviera quemando, pero entre las cenizas, algo nuevo empezó a nacer, la rabia. Y la rabia, descubrí, a veces es mejor que la tristeza, porque te da fuerza para levantarte. Hoy, 2 años después de regresar de Estados Unidos, puedo contar esta historia sin llorar, no porque no me duela, siempre me va a doler, sino porque finalmente entiendo que esos 10 años no fueron completamente perdidos. Fueron la lección más cara y más valiosa de mi vida. Aprendí que el amor verdadero no se construye solo con promesas, se construye con presencia, con hechos, con la voluntad de 2 personas de estar juntas en las buenas y en las malas. Carlos nunca estuvo presente en mi vida real, solo fue una voz en el teléfono, una ilusión que yo alimenté con mi soledad y mis ganas de creer que alguien me amaba. Aprendí que cuando alguien te ama de verdad, quiere estar contigo, no encontrar excusas para estar lejos. El amor real lucha contra los obstáculos, no se esconde detrás de ellos. Un hombre que me hubiera amado de verdad habría encontrado la forma de visitarme, de venir a buscarme, de hacer que nuestro amor fuera real y no solo una fantasía telefónica. Aprende que las amigas que te dicen la verdad, aunque duela, son las que verdaderamente te quieren. Elena y Maribel me estuvieron diciendo durante años lo que yo no quería escuchar, no para lastimarme, sino para protegerme. Yo las rechacé porque prefería mi mentira cómoda a la verdad incómoda. Si hubiera escuchado, me habría ahorrado años de sufrimiento. Aprendí que una mujer no puede vivir solo para el futuro. No puede sacrificar su presente, su juventud, su salud, sus oportunidades, por la promesa de un mañana que tal vez nunca llegue. La vida es también hoy, es también ahora, y yo perdí 10 horas esperando un mañana que nunca existió. Pero también aprendí cosas hermosas sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Sobreviví 10 años sola en un país extranjero, trabajé hasta destruirme las manos, ahorré una fortuna con trabajos que otros no podían aguantar. Soy una guerrera, aunque haya sido una guerrera peleando por la causa equivocada. Aprendí que merezco un amor que no me pida sacrificarme hasta desaparecer. Merezco un hombre que quiera construir una vida conmigo, no que me use para construir su vida con otra. Merezco ser la protagonista de mi propia historia, no el personaje secundario en la historia de otro. Hoy tengo 44 años. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con el dinero que me quedó después del engaño de Carlos,
puse un pequeño restaurante aquí en Puebla. Cocino las recetas que aprendí en Los Ángeles y las mujeres del barrio vienen a comer y a platicar. Muchas de ellas me cuentan historias parecidas a la mía. Amores a distancia, promesas vacías, años perdidos esperando a hombres que nunca las merecieron. A todas les digo lo mismo que me digo a mí misma cada mañana. Tu vida vale más que las promesas de un hombre. Tu presente vale más que las ilusiones de un futuro incierto. Tu corazón merece un amor que te elija todos los días, no solo cuando le convenga. Carlos nunca me pidió perdón, nunca reconoció el daño que me hizo, nunca devolvió ni un peso de todo el dinero que le mandé. Pero ya no lo necesito. Su perdón no me va a devolver mis 10 años y su dinero no me va a devolver mi juventud. Lo único que necesito es la paz de saber que nunca más voy a permitir que alguien me use así. A todas las mujeres que me escuchan, especialmente a mis hermanas inmigrantes que están lejos de casa, no se olviden de vivir su vida mientras construyen sus sueños. No se olviden de amarse a sí mismas mientras aman a otros. No se olviden de que merecen un amor que las valore aquí y ahora, no solo en las promesas del mañana. Mi historia es triste, sí, pero también es una historia de renacimiento. Perdí 10 años, pero gané una sabiduría que nadie me puede quitar. Perdí una ilusión, pero encontré mi verdadero valor. Perdí un amor falso, pero me encontré a mí misma. Y eso, hermanas, no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con otras mujeres que necesiten escucharla. Suscríbete a ellas en el norte porque seguimos contando nuestras verdades, nuestras luchas y nuestras victorias. Tu historia también merece ser escuchada. Hasta la próxima, guerreras.